Dios le bendiga, les saludo a todos en el amor del Señor. Y estamos aquí, como siempre, para traer un programa, un vídeo tremendamente interesante. Por favor, te ruego que no dejes de verlo, porque si no, no te enterarás. Míralo hasta el final. Se trata de la abominación desoladora, que vamos a ver que no es lo que algunos están pensando. Pero antes de seguir, te ruego que te suscribas a este canal, danos un like y dale también a la campanita para que cada vez que hacemos un vídeo puedas ser notificado. Muy bien, dicho esto, vamos a estar hablando, atención, de la abominación desoladora que nos dijo nuestro Señor Jesucristo. Siempre que ha habido una abominación desoladora, ha sido un tiempo terrible. Y quiero recordarles que en la Biblia encontramos tres abominaciones desoladoras. Una ocurrió con Antíoco Epifanes, que cuando invadió Jerusalén, puso un cerdo, la cabeza de un cerdo, en el lugar santísimo. Esa fue la primera vez. Los macabeos lo vencieron y desde ahí se está celebrando la fiesta de Hanukkah. Posteriormente, otros dicen que la siguiente abominación sucedió cuando Tito invadió Jerusalén y puso ahí la estatua de César en el templo para que le adoraran, ¿verdad? Y bueno, pues por eso también hubo aquella revolución. Y la última todavía no se ha cumplido, que es la que nos dice nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer qué es lo que nos dice en Mateo. Muy bien, ahí tenemos el texto, el Mateo 24:15, que dice: Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda. Bien, está hablando de unos momentos difíciles. Ahora iremos al pasaje de Daniel que van a ocurrir en el futuro, en el tiempo del fin. Y lo que está diciendo es que cuando llega ese momento hay un peligro difícil para Israel. Algunos dicen que está hablando acerca del día de la angustia de Jacob. Pero no perdamos de vista que está hablando de una abominación desoladora. ¿Qué es lo que hemos creído que era hasta ahora la abominación desoladora? Muchos han creído que es la imagen del anticristo, que ciertamente va a ser. Otros han dicho que va a ser simplemente idolatría. En fin, muchas cosas, ha habido muchas interpretaciones. Pero atención, que cuando estamos viendo lo que está sucediendo en estos tiempos y cuando leemos la Biblia, intuimos que la abominación desoladora no es lo que ahora estamos pensando, sino que es algo muchísimo más grave que vamos a estar viendo. Vámonos a Daniel a ver qué nos dice en el capítulo 12, versículo 11 de esta abominación desoladora que nos habla Jesucristo. Bien, ahí tenemos en Daniel 12:11 que dice: y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días, que en realidad significa que son 3 años y medio. Así que notemos, desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. ¿Y qué es lo que interpreto yo en este sentido? Bien, lo que yo interpreto es que cuando viene el falso Mesías, el anticristo, y que Israel lo acepta como el Mesías, se establece el templo posiblemente antes y se reanuda el continuo sacrificio. Atención, ese continuo sacrificio dura desde el momento que comienza el reinado del anticristo, que será un tiempo de 7 años, pero el continuo sacrificio va a durar desde que es nombrado y aceptado y se construye el templo, ¿verdad? Hasta 1290 días, que son 3 años y medio. Atención, ese es el tiempo que dura el continuo sacrificio, y ahí el anticristo, ¡pam!, lo quita de golpe.
Y entonces es cuando el anticristo pone la abominación desoladora. ¿Y qué es la abominación desoladora? ¿A qué se refiere? Es algo realmente gravísimo que vamos a estar estudiando, porque claro, la palabra abominación tiene un significado y también desoladora. Así que vamos a ver en el original griego, primero en Mateo, qué significa estas dos palabras. Muy bien, aquí tenemos la palabra original en Mateo capítulo 24, versículo 15, de la palabra abominación. Y nos dice así, es un sustantivo neutro que se pronuncia delugna. Dice abominación, abominaciones. Atención, una cosa detestable. Y luego dice abominación, abominaciones. Pero noten esta palabra porque significa una cosa detestable. Esto es en el griego original del antiguo griego, claro. Significa algo detestable porque vamos a observar que en todas las traducciones que hay, tanto del arameo como del hebreo, tiene ese mismo significado. Es una abominación detestable. Pero vamos a verlo también en otro pasaje. Lo vemos también en Daniel, en capítulo 2, versículo 11, que es en arameo, ¿verdad? Y ahí dice que se pronuncia sikus. Y nos dice, abominaciones, abominación, abominable. Atención a esto. Repugnante, inmundo, idólatra, un ídolo. Y abajo también nos pone otro significado, pero noten lo que dice, que es parecido a lo que habla el Mateo, aunque es en griego, repugnante, inmundo, idólatra. Es algo repugnante. Bueno, y ahora nos vamos a la palabra, también en Mateo 24:15, del griego, palabra desolación. Porque claro, va unida las dos palabras, la abominación desoladora. Y aquí está hablando asolamiento, destrucción, una toma desolado. Es algo, es decir, lo que está indicando todos los textos, que es algo catastrófico, porque la abominación es el pecado que se va a cometer y la desolación es el castigo, la muerte, ¿verdad? Que es lo que tratará de hacer el anticristo. Nos vamos a Daniel también. Daniel, aquí tenemos también la desolación y mire cómo lo describe. Esto es arameo. La definición es asoladas, asolada, asolados, para aturdir, devastar, atención, dejar estupefacto. Es decir, que va a ser una destrucción terrible. Ahora, vamos a ver la palabra abominación cuando nos habla la Biblia en Levítico capítulo 18, versículo 22, para ir a la esencia de lo que es abominación. Y aquí nos dice en el original hebreo, abominaciones, abominación, gente, atención, algo desagradable, un aborrecimiento, idolatría, ídolo. Es, en otras palabras, como dice ahí abajo, es una depravación. Es una depravación terrible, ¿verdad? La abominación. Así que esas dos palabras está hablando de destrucción. Ahora, cuando vamos a la palabra abominación, ¿qué es lo que nos dice en Levítico 18:22? ¿A quién se refiere? Bien, ahí está el asunto. A los que se echan varón con varón. Eso es abominación. Y por todo lo que estamos viendo en este tiempo, personalmente creo que la abominación desoladora que pondrá en el templo va a ser esto. Precisamente va a ser las prácticas de hombre con hombre, mujer con mujer. Y encima de todo esto, el anticristo reclama adoración, sometimiento, aceptación de esa repugnancia que según la Biblia declara va a suceder. Si no lo haces, entonces habrá desolación, destrucción tremenda, terrible. Pero, claro, lo que la palabra del Señor declara, que es ahí cuando Israel acepta a Jesucristo como el Salvador como el Mesías, el Salvador, y entonces Dios les protege.
hay un gozo tremendo, se cumple cuando dice mirarán a mí a quien traspasaron, y entonces poco después es cuando viene el Señor y los lleva. Ahora, ¿cuándo va a suceder esto? Recuerda, después que pasan los 3 años y medio, a partir de ahí es cuando comienza esa persecución, a la mitad de la semana de la gran tribulación. Así que lo que yo creo que esa abominación precisamente es que habrá prácticas hombre con hombre, mujer con mujer. Porque otro sentido no le veo, ¿verdad? No le veo. Que habrá imágenes del anticristo en diferentes partes, sí, pero que la abominación desoladora que está hablando ahí en Daniel, como el Señor Jesucristo indica, es la abominación que nos habla también en Levítico 18:22 y en otra parte de la Escritura que generalmente se refiere a la práctica de varón con varón y mujer con mujer. Que Dios le bendiga, espero que hayan podido disfrutar de esto en el sentido de lo que realmente significa. Dios le bendiga.